Gracias. Me da gusto estar otra vez con ustedes. Es un placer saludarles y pues platicar un poco con ustedes de la palabra de Dios, ¿verdad? Un ejercicio que ya he presentado acá en donde me estoy reuniendo y espero que sea de provecho para todos y cada uno de ustedes, al igual como ha sido para mí, o que sea todavía más, ¿verdad? Eh, Cuando vemos ahí a Josh McDowell, es un señor que ahí está en la fotografía juntamente con su hijo Shane. Pues ellos son escritores, ¿verdad? Especialmente Josh escribió hace muchos años este libro que ven ahí en su pantalla. Algunos de ustedes lo conocerán. Yo lo he visto en muchas librerías de hermanos y inclusive muchos hermanos lo han recomendado. Y es un buen libro, tiene un contenido muy bueno porque es un contenido de investigación, evidencia que exige un veredicto, así se llama, y este hombre, Josh, pues siendo un hombre de escuela, él no tenía una fe en Cristo. Eh, Cuando él está un poco más maduro, en edad de escuela más avanzada, empieza a interesarse en estudiar, pero no para conocer a Cristo, porque él no creía en Cristo, sino más bien para burlarse mejor de los que se decían cristianos. Y oh sorpresa, ¿verdad? En esa tarea el cristianismo lo atrapó de tal manera que en la investigación que él hizo quedó completamente convicto de que Cristo existió y murió en la cruz y resucitó. Y ahora pues a través de este libro nos damos cuenta de su creencia en Cristo. No es un hermano en Cristo, pero es un hombre que al menos lo que registra y lo que investigó es sumamente importante y hasta cierto punto pudiéramos decir que es veraz porque lo hizo de una manera como erudito y también pensando en, en no creer, pues vino y creyó en eso que él creía que no existía. Bueno, cuando nosotros leemos allá en Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, tenemos nosotros aquí un versículo que nos da una enseñanza muy completa en cuanto a qué hacer con la palabra de Dios. El, el apóstol Pedro aconseja de que para honrar y glorificar a Dios, pues debemos de estar siempre preparados para presentar defensa y luego nos dice con qué actitud, nos dice que con mansedumbre y con reverencia y nos dice ante quiénes, pues ante todo aquel que os demande razón de qué, de la esperanza que hay en vosotros. Yo quiero apuntar un poco hacia los jóvenes, creo que este estudio tiene algunas situaciones de interés para los jóvenes, pero estamos viviendo en un mundo donde cada vez se exige más pruebas de lo que creemos, ya que hay más lucha, hay más ventanas en contra de la verdad, cada vez han salido más mentiras, cada vez se está creyendo más en la mentira como si fuera la verdad y en la verdad como si fuera mentira. Y por esa razón nosotros tenemos que dar evidencia de nuestra fe. Si nosotros no nos enfocamos a estar preparándonos y creciendo en el conocimiento, pues la evidencia de nuestra fe por encima o de una manera muy superficial llega el momento en que no tiene nada de efecto, ¿verdad? Aún ante aquellos corazones que están esperando una razón de nuestra fe. Por eso es muy importante desarrollarnos, crecer, a, subiendo escalones en cuanto a todo aquello que ayude a la gente de nuestro tiempo a creer en esta esperanza que nosotros tenemos. Por esa razón, amados, les presento este estudio, evidencia de nuestra fe. Y mire, el apóstol Pablo, por ejemplo, nos da
¿por qué creer en nuestra fe? Nos da algunas razones. Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento puro, como dice Primera de Pedro 3:15, y también encontramos esto mismo asegurado por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1, del 9 al 12. Segunda de Timoteo o segunda a Timoteo 1 del 9 al 12. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces ahí encontramos una especie de testimonio del apóstol Pablo ante este joven Timoteo, para que Timoteo también siga las instrucciones recibidas por Pablo en cuanto a su comportamiento delante de la fe, que él también haga honor al llamamiento con el cual fue llamado desde aquel momento en que se le impusieron las manos para encomendarlo al ministerio del evangelismo. Así de que este llamado no es conforme a las obras, sino que es conforme al propósito de Dios. Y esa es la forma en que Dios nos favorece, nos da por medio de la gracia el hecho de conocer a Jesucristo, venir a aceptarlo, y el plan bendito de Dios antes de la fundación del mundo pues sea efectivo en nuestras vidas. Entonces nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco, y ahí Saulo de Tarso, aunque primero le dijo, ¿quién eres?, ahí reconoció al Señor Jesús e inmediatamente se enfocó a hacer lo que el Señor Jesús le dijo que hiciera, aunque fue guiado porque pues él quedó ciego con la aparición del Señor. Y allá en donde él estuvo orando y temblando porque pues ya estaba convencido de que estaba persiguiendo a Jesucristo, ya que perseguía el camino y perseguía a los cristianos. Ahora está con mucho temor ahí esperando donde le dijo Jesucristo que estuviera. Y ahí fue donde Ananías va y le predica el Evangelio, y él, ni tardo ni perezoso, obedece al Señor Jesucristo, quien se le apareció en el camino y por el cual, o por medio del Evangelio, lo conoció mejor, y no hizo tiempo, sino que inmediatamente él se aceptó la conversión. Y dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ya cuando Pablo está hablando con Timoteo, pues está ya a punto de terminar su ministerio. Aquel hombre cuyo nombre era Saulo de Tarso, y que después en su segundo viaje, o un poco antes de su segundo viaje, fue conocido como Pablo. En el capítulo 13 de Hechos ahí está registrado. Ahora está a punto de terminar su ministerio y da estas palabras al joven Timoteo. Así de que, amados hermanos y amigos, el punto por el cual debemos de probar nuestra fe es porque Dios nos ha salvado. Dios nos ha llamado con un llamamiento puro, y es necesario predicar y enseñar acerca de ello, aún a una costa de nuestra vida, como se muestra en el caso de Pablo. Entonces, ¿por qué probar nuestra fe? Pudiéramos seguirnos preguntando. Bueno, porque estamos ante una sociedad que está siendo
bombardeada constantemente con muchas mentiras, porque los que quieren saber necesitan pruebas contundentes, porque es necesario que nosotros desarrollemos nuestra exposición de Dios y su precioso libro a niveles que sean claramente probados y no parecer como personas que no podemos salir de un estilo o que en vez de edificar desanimamos a quienes buscan la veracidad. Tenemos mucho material en la Biblia que nos ha sido dado y que nos falta mucho por explotar, porque la preparación, amados hermanos, para presentar defensa de nuestra fe requiere de oración, requiere de estudio, requiere de dedicación, reflexión, requiere de meditación y todo con el fin de presentar cada vez mejor y con más claridad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que aquellos que desean servirle pues sean más prontamente convencidos, porque no podemos solamente ver cómo la gente está perdida y luego nosotros cruzarnos de brazos. Tenemos que desarrollarnos, amados hermanos. Mire, así como un vendedor se desarrolla en las técnicas de venta, y no estoy diciendo que contemos mentiras, ¿verdad? Ni que digamos que nuestro producto es la octava maravilla del mundo, sino que me refiero simple y sencillamente de que hay muchas personas activas en el mundo que nos ponen la muestra de la energía y del deseo y de todo lo que echan adelante para sacar, para crecer más en la exposición de lo que ellos están ofreciéndole al mundo. Así nosotros también tenemos la responsabilidad y tomemos el ejemplo de ellos para desarrollarnos en el crecimiento en las cosas de Dios. ¿Cómo se logra esto? Pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y cada vez que tenemos la oportunidad, lo decimos, pues tenemos que dedicar tiempo a las cosas de Dios, como hemos ya dicho en unas palabras anteriores. Vamos a ver un poquito de cómo podemos ver una ilustración que también pueda ayudar a comprender y a dar ánimo para que llevemos al ejercicio esta práctica de preparación para presentar cada vez mejor la palabra de Dios. Mire, vamos a imaginarnos una escena de un tribunal, ¿verdad? Esta ilustración se usa también en el libro de Josh McDowell y me pareció excelente. En la cabecera de la sala, allí detrás de un escritorio, sobre una plataforma elevada, se sienta el juez, ¿verdad? Ahí está una escena de un juzgado y luego cerca del juez están el taquígrafo o persona escribiendo con el teclado, ya que el taquígrafo pues ya pasó de moda, pero yo creo que a veces se usan las máquinas de escribir también y se usan las libretas para agarrar la taquigrafía. El secretario, el alguacil y a la derecha está el jurado, en el centro de la sala, a un lado está el abogado que llevará el caso, al otro lado están el acusado y está su abogado, y la labor del fiscal, amados hermanos, amados oyentes, es presentar su caso de forma que no deje ninguna duda razonable sobre la culpabilidad de aquel que se está acusando, de aquel que ha sido acusado. Y para ello, pues va a citar a testigos, a declarar y va a presentar pruebas pertinentes. Pero en este punto, imaginemos que al presentarse el fiscal para sus alegatos iniciales, simplemente les dice al juzgado y al juez y a todos los que están ahí que deben de tener fe en que sus convicciones sobre el acusado son ciertas, porque no lleva ni una prueba, pero él sabe que lo que va a decir es cierto. Lo más probable, amados, es que el fiscal no solo fracase en sus intentos de que el tribunal le crea con una fe ciega, sino que también pues va a ser desestimado el caso, porque el jurado y el juez necesitan pruebas, pruebas convincentes, testimonios de testigos que fueron realmente testigos. Se necesita mucha evidencia para poder acusar a una persona de algún delito grave. Así de que, ¿cuál sería la aplicación? Bueno, la aplicación es simple. Muchos cristianos en el tiempo en el que vivimos
tratan su fe como si fuera una fe ciega. Algunos incluso creen que este tipo de fe ciega es necesaria. Cosas como que nunca deben de dudar de lo que yo digo y que pues debe de creerse en la Biblia nada más porque yo digo que deben de creer en ella o porque la Biblia dice en un versículo que se debe creer en ella. Muchas veces se enfoca también y se hace mucho hincapié en las doctrinas que predican los pseudos hombres de Dios, ¿verdad? Los pseudos pastores, los pseudos dirigentes, aquellas personas que dominan la mente y tratan a los oyentes como si fueran unos borreguitos. No es correcto así, amados, porque nuestra fe se basa en evidencia, no se basa en ignorancia. Aún fíjese, la predicación del Evangelio no nos incita a que creamos sintiendo una emoción por Dios, sino que el Evangelio nos incita a que creamos cambiando nuestras ideas equivocadas que tenemos en nuestra mente por las ideas veraces que vienen de la palabra de Dios. Hay un filósofo, no sé si ustedes habrán oído de él, es un filósofo que es conocido porque siendo ateo, pues fue un hombre que escribió mucho en contra de la fe, del cristianismo y a veces hasta parecía estarse burlando de ellos. Me estoy refiriendo a Friedrich Nietzsche. Este hombre fue influyente filósofo alemán y su crítica a la moral tradicional fue muy reconocida. Muchos ateos lo usan como referencia de apatía a Dios. Y este filósofo criticó a los cristianos, precisamente por la razón que estoy tratando de dar, refiriéndose al cristianismo que se guía por emociones más que por razones. Y voy a leer una porción de un escrito de él. Dice Nietzsche: el cristianismo ha hecho todo lo posible por cerrar el círculo y ha declarado que incluso la duda es pecado. Se supone que uno es lanzado a la creencia sin razón por un milagro y de ahí en adelante flota en ella como en el más brillante y menos ambiguo de los elementos. Lo que se busca es ceguera, embriaguez y un canto eterno sobre las olas en las que la razón se ha ahogado. Así de que ahí cierro el comentario. Y pues la verdad, amados, es que de esto, pues muchos religiosos, ¿verdad?, son culpables de que en vez de preguntar por qué esto o por qué aquello, solo siguen ciegamente a sus pseudos pastores o dirigentes. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros tenemos pues la responsabilidad de asegurarnos de tener pruebas necesarias para practicar nuestra fe. Nosotros debemos de demostrar nuestra fe a como dé lugar. Siempre debemos de estar luchando por demostrar nuestra fe, como leímos en Primera de Pedro 3:15. El cristiano fiel no sigue con una fe ciega. El cristiano no enseña que se debe de tener una fe ciega. Ahora, aquí es el punto donde algunos pensamos, ¿verdad? ¿Y qué de lo que dice Pablo en cuanto a que por fe andamos, no por vista? Bueno, Pablo, estimados hermanos y oyentes, no contradice el hecho de que nosotros busquemos evidencia para nuestra fe. Él no contradice eso. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8, por favor. 2 Corintios 5 del 6 al 8. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, lo que Pablo está expresando aquí, amados, es que no es que creamos con una fe ciega, sino que Pablo nos está enseñando de su confianza, porque esta confianza tiene una base, tiene la base en lo que Dios le ha dicho, lo que Dios ha dicho para el cristiano, referente a la vida eterna. Él dice que sabemos que mientras vive el cristiano en el cuerpo físico, no está con el Señor. Eso se tiene que creer. Esa es la fe. No confiamos
en un milagro o no confiamos en una evidencia que no existe, sino que confiamos en que vamos a estar con el Señor, y no porque lo hayamos visto, sino porque toda la evidencia que tenemos en la Sagrada Escritura nos da suficientes pruebas para creer que Jesucristo está en el cielo a la diestra del Padre. Así de que no vemos al Señor, no andamos por vista, pero andamos por todas las evidencias que se nos han mostrado a través de la palabra de Dios, y también toda la evidencia externa de que la palabra de Dios es la verdad, y que la palabra de Dios es perfecta y completa, no solamente declarado adentro de la Biblia, sino también demostrado por la evidencia foránea de aquellos que han sucumbido ante las pruebas que han resultado debido a las excavaciones, debido a la ciencia, debido a la arqueología y todas estas cosas. Así que, amados, nuestra fe no es una fe inventada, que se le ocurrió a alguien inventar esta fe y luego la empezó a hablar y hablar hasta que llegamos nosotros y la creímos. No, nosotros tenemos que entender que la fe que tenemos es una fe que ha sido probada, y nosotros debemos de probarla, debemos de probar lo que decimos, debemos de probar que no estamos inventando nuestra fe. Tenemos delante de Dios el noble deber de ser cuidadosos, de observar la palabra y de enseñar la palabra también. No es una fe inventada, es algo que tenemos mucho material de donde echar mano para demostrar nuestra fe. El cristiano fiel, al igual que un fiscal, debe de investigar y afirmar con pruebas indubitables que hay pruebas, que hay evidencia suficiente, que hay testimonios que no se pueden refutar. Hay evidencia que facilita hacer un juicio, creer o no creer en Jesucristo. Ese es el asunto, creer o no creer en Jesucristo. Y entonces este señor Josh McDowell hace uso de dos citas muy interesantes en cuanto, bueno, él usa nada más una cita, yo agregué otra, pero dice ahí en Primera de Juan capítulo 1 del 1 al 4, por favor. Primera de Juan 1 del 1 al 4. Dice ahí la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está Juan dando testimonio de lo que él había visto, había palpado, había creído, en lo que él había seguido, con quien él había andado. Y si esto fuera mentira, imagínense todo el material que hubieran tenido los gnósticos para acusar a Juan de mentiroso, y no lo hicieron. No lo hicieron, no podían hacerlo por toda la evidencia que había. Agregaron a la verdad y inventaron una verdad más grande, pero no desmintieron a Juan. También el apóstol Pedro registra ya en la segunda carta, en segunda de Pedro 1 del 16 al 19, segunda de Pedro 1 del 16 al 19 dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la vida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el testimonio de Juan, dice Juan, nosotros palpamos, nosotros lo vimos, estuvimos con él, y acá Pedro está citando el tiempo en que tanto Juan, Jacobo y Pedro subieron con el Señor Jesucristo y estuvieron allí en el monte de la transfiguración, que para muchos eruditos es el monte Tabor, y ahí ellos vieron la magnificencia del Señor Jesucristo, cómo se iluminó, y también cómo se le apareció Elías y Moisés, y también escucharon aquella voz enviada desde el cielo, aquella voz que dijo, ya cuando Moisés y Elías no estaban ahí, este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia, a él oír. Y dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y luego todavía dice, bueno, y si esto no es suficiente, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Esta palabra profética es la que mismo Pedro dice que solamente fue inspirado por hombres que Dios escogió, y no fue de profecía de humana sabiduría, ni tampoco fue de interpretación privada, sino que fueron los profetas del Nuevo Testamento los que recibieron este ministerio de hablar de la palabra inspirada, de la palabra profética. Dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amados, la evidencia de los apóstoles, la evidencia de las mujeres que vieron al Señor resucitado, la evidencia de que muchos hermanos en el Nuevo Testamento vieron al Señor resucitado, cómo lo declararon, cómo lo anunciaron, es una evidencia irrefutable. No se ha dado tanta evidencia de ningún otro, que algunos llegan a creer en esos falsos profetas como Mahoma, Buda. No se ha dado tanta evidencia de ellos, y aún ellos pues fueron mortales, mientras que nuestro Señor Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre, y los hombres que fueron testigos oculares dieron suficiente testimonio para que no haya duda de que en realidad existió. Hay más evidencia, amados hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vino y que murió y que fue sepultado y que resucitó después de predicar su evangelio, después de andar en la tierra caminando en esta área de Galilea junto con sus apóstoles, que otras cosas que fueron reales, como la existencia de estos animales gigantescos llamados dinosaurios. Hay más evidencia de Jesucristo que de ellos. Sin embargo, nosotros sabemos que los dinosaurios existieron, quizás no con tanta uh, fantasía y amarillismo con el cual se pone en las películas, pero sí existieron esos gigantes monstruos. Pero hay más evidencia de que Jesucristo existió, y la gente se adormece con la creencia de los dinosaurios, y no puede hacerlo también con la evidencia que hay de nuestro Señor Jesucristo como una persona que vino a la tierra, anduvo hablando de la proximidad del reino, y anduvo diciendo de que su reino no era de este mundo, sino que era un reino espiritual, un reino que iba a reinar desde una situación espiritual, no una situación como la del mundo. No iba a haber personas importantes que pudieran atribuirse un poder o una influencia grande por el poder que poseían, sino que más bien, amados, de siervos sirviendo al Señor, siervos que después de aceptar el estilo del reino del Señor Jesucristo, pues aceptaron
¿verdad? Al principio no lo veían claramente, pero después lo aceptaron con mucho gusto y vemos el ministerio de Juan y vemos el ministerio de Jacobo y vemos el ministerio de Pedro y vemos que el ministerio de ellos fue de acorde a como Jesucristo se los había encargado. ¿Verdad? Jacobo murió a temprana edad, bueno, él cumplió con su ministerio y hasta ese momento el Señor consideró que era bueno que Jacobo estuviera vivo. Estamos hablando de este hombre que murió y que está registrado allá en Hechos capítulo 12. Sin embargo, Pedro, Juan duraron más tiempo, todavía Juan duró más tiempo que Pedro. Bueno, cada uno, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo al ministerio que le fue encomendado, o del área donde tuvieron que trabajar, pues vivieron más tiempo, vivieron menos tiempo. El punto es que la evidencia existe, ¿verdad? Y nosotros no podemos negarnos a esa evidencia. Y pudiéramos aquí seguir platicando, amados hermanos, pero no voy a alcanzar de hablar de todo el sermón, así de que yo les invito a que por favor nos acompañen en otra parte, en una segunda parte, en la siguiente ocasión que ustedes me den la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios. Amados hermanos, aquí me despido y vamos a dejar pendiente del punto 4 en adelante. Muchas gracias por su atención y pues siempre la invitación, ¿verdad? Si usted ha escuchado el Evangelio, y cree que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Nosotros con gusto le ayudamos. Así que dejo el lugar así a mi hermano que está presidiendo. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Nos dejó ahí con ganas de seguir escuchando. Ya la parte más emocionante la dejó para la segunda parte. Pero es bien interesante el punto, hermano, porque es algo que siempre nos vamos a encontrar, que la gente nos demanda de la razón de nuestra fe. Y esta clase es interesante porque hay muchas evidencias, ya, que creo yo que no todas conocemos en todas, pero nos ayuda a poder tener una base para poder defender o manifestar el hecho de la verdad, de la fe que tenemos. Y como usted presentaba ahí el caso legal, ¿ya? Donde se presentan testimonios, donde se presentan evidencias, es un buen método para nosotros como cristianos poder presentar también este medio de defensa legal que se llama, donde nosotros podemos presentar los testimonios y presentar evidencia en cuanto a la fe que tenemos. Y así como nosotros creemos, no sé, en la historia del hombre, creemos, por ejemplo, no sé, de Sócrates, creemos en los filósofos griegos y creemos lo que ellos dijeron, que existieron, pero nosotros no lo conocemos. Pero sí existe, como usted bien dice, el testimonio, existe la evidencia de que estos hombres eran grandes filósofos y nosotros lo aceptamos, lo creemos y también lo proclamamos. Claro. Entonces, así también nosotros debemos de entender de que la Escritura, Jesús, que es nuestro Salvador, nosotros no estuvimos con Él, nosotros no lo vimos, ¿ya? Pero sí creemos en el que Él existió, que anduvo en la tierra, y la evidencia que tenemos son los testimonios de aquellos hombres oculares que escucharon y vieron a Jesucristo, y la evidencia está acá en la palabra. O sea, acá tenemos el testimonio. Entonces es un buen método para poder, en cierta manera, defender nuestra verdad, de nuestra fe, ya que la gente, aún el ateo, cree muchas cosas, aunque ellos no estuvieron, aunque ellos no supieron de esa historia, pero ellos lo creen igual. Entonces yo creo que es una buena manera para poder defender lo que nosotros creemos como cristianos. Así que gracias, hermano, por la lección que nos dejó ahí con ganas de seguir escuchando, así que vamos a tener que conectarnos para la segunda parte de esta
Sí, y yo pensé que iba a haber muchas preguntas, por eso le puse un alto, hermano. No iba a terminarlo, entonces, ¿qué caso tendría que lo dejara trunco por el tiempo, pudiendo hacer dos partes interesantes? Sí, no, sí. No, pero me gusta el tema interesante, ¿no? Es bueno que podamos nosotros considerar estos temas es bien amplio, obviamente que es muy amplio porque hay muchas teorías y comentarios en contra del cristianismo, así que yo creo que te va a ayudar mucho eso. Hermano John. Sí, buenas noches a todos, un saludo cordial a cada uno, que me ha tenido el placer de saludar a mi hermano, agradecer Igual. antes que todo a nuestro hermano Andrés. Creo que va en el tono de mi gratitud. Yo creo que todos los que estamos acá quedamos muy claros con lo que él nos ha intentado exponer durante estos breves minutos que nos ha tenido aquí bastante atentos a la exposición de él. Y creo que es verdad que los cristianos debemos estar siempre preparados, no es un asunto simplemente de querer simplemente o traer los deseos, sino que hay que ir más allá, hay que profundizar, porque hoy día tenemos una competencia fuerte. Primero tenemos al mundo propiamente tal, y tenemos por otra parte al mundo religioso, que también está muy bien fortalecido en sus bastiones, todo el aparataje religioso que han hecho, que es muy grande muchas veces. Entonces, eso tiende muchas veces a minimizar a los cristianos, y a pensar que tenemos una palabra poderosa que tiene la capacidad de poder, a través del Espíritu Santo, de poder convencer al mundo y al hombre de la justicia, del juicio y del castigo eterno. Entonces creo que es una importante lección, y siempre a mi hermano Andrés le agradecemos con todo lo que vale su buena diligencia y su buen trato que tiene hacia nosotros, en aceptar la invitación que le hacemos. Así que eso es, mi hermano, muy agradecido de la bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano John, por el comentario. Gracias. Y correctamente el hermano hablaba de ahí del crecimiento que tiene el mundo religioso. Y si nosotros no estamos preparados para eso, va a ser más difícil poder convencerlos a ellos ya de su creencia religiosa. Entonces no solamente necesitamos el conocimiento de la palabra, sino también necesitamos también argumentos firmes y convincentes para poder hacer que la gente pueda aceptar esta gran verdad que tenemos en nuestras manos. Así que agradezco, no sé si hay algún comentario, pregunta. Si no, vamos a dejar hasta acá, vamos a orar a nuestro Dios para agradecer a nuestro hermano Andrés y a todos los hermanos que se han conectado en esta noche, que han dejado este tiempo para escuchar. Los invitamos para que sigan con nosotros los días martes a las 8:30 horas. Esta lección también está grabada en el perfil del hermano ahí de Facebook, el hermano Andrés, ya en su página, y también en la mía, que está en Facebook, también ahí lo pueden buscar y pueden escucharlo nuevamente con más tranquilidad y puedan analizar para que la próxima clase que nuestro hermano nos presente podamos nuevamente retomar esta idea. Así que voy a orar, voy a pedir que mi hermano Enrique, que está ahí con nosotros, nos pueda, hermano Enrique, dirigir una oración dando gracias a Dios por este momento que hemos tenido. Hermano Enrique. Sí. ¿Me escuchan, hermano? Amén, sí, lo escuchamos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Vamos en oración a ti, Señor, por tus hijos. Pidiendo y dándole gracias, Señor, por todas las bendiciones que te ha derramado en este día. Dale gracias también por haber apartado el tiempo necesario para poder escuchar, Señor, el estudio que ha traído el hermano Andrés. Le damos gracias a él por traer este estudio, para que el Señor siempre nos siga ayudando espiritualmente, para que él siga trabajando en su obra. Y también darle gracias a todos los hermanos que se han podido conectarse, para que de aquí, de cada lugar donde nos encontremos, salgamos edificados, Señor, de escuchar la palabra de Dios, y
pensar y meditar para no apartar la mirada de nuestro Padre Celestial. Gracias le damos una vez más. Todo esto se lo pedimos, oramos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Enrique, por la oración. Gracias, hermano Andrés, hermana Araceli, hermano Edward, hermano George, hermano Felipe, Oscar, hermana Sonia. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, hermano, hermana Sandra, que Dios les guarde, los proteja este día. Y gracias por compartir con nosotros este momento. Que Dios les bendiga. Buenas noches y buen descanso. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias. Hasta el día 20. Dios le bendiga, hermano John, hermano Enrique, hermana Pili, Dios le bendiga, hermana Sonia, hermana Ariceli, hermana Sandra, Dios le bendiga.